Compañeros, compañeras, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy tutor de este evento de herramientas ofimáticas para la auditoría intermedia. ¿Sí? La finalidad de esta videoconferencia es generar un proceso de retroalimentación de los módulos 1 y 2 en sus respectivas sesiones. ¿De acuerdo? Antes de iniciar, no sé si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No, muy bien. Permítame compartir la pantalla. Vamos a hablar, por favor. Confirme que se visualice la plataforma. Sí, sí se visualiza. Ya. Vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma y obviamente vamos a desarrollar los talleres que debían ustedes presentar y algunas instrucciones que se dará en esta videoconferencia. Nuestro curso está clasificado en 4 módulos. Cada módulo tiene 2 sesiones y en algunas de las sesiones, no en todas, se tiene que presentar un taller práctico. ¿De acuerdo? El módulo 1, hablamos de la sesión 1.1, ¿sí? Donde manejamos fórmulas básicas. 1.2, donde manejamos funciones de valores numéricos. Y en el módulo 2, donde tenemos la sesión 2.1 y 2.2, en donde manejamos funciones de agrupación de datos y auditoría de fórmulas. ¿De acuerdo? Una aclaración. En los módulos, tanto 1 como 2, hay recursos que, si bien es cierto, usted tiene que desarrollarlo, no va a presentar una nota, como por ejemplo esta, funciones básicas, paquete Scrum. Esto usted va a visualizar. Aquí tiene videos, tiene información, pone entrar, ¿sí? Tiene los videos, tiene la información de cada una de las funciones que usted debe manejar o puede manejar, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. Si va a hacer alguna pregunta, actívelo. Ya. Este elemento de aquí no va a presentar nota, así que no se preocupe. Y José Macas, ayúdeme con el micrófono, por favor. Esta actividad interactiva tiene que desarrollarla, pero tampoco va a presentar nota. ¿De acuerdo? Son actividades de refuerzo que le va a permitir usted identificar las funciones que podía o que puede utilizar de acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Para lo cual le voy a pedir que por favor descargue el taller número 1 de la sesión 1.1. Voy a dejar de compartir. Y necesito que una persona me ayude con las instrucciones. ¿Quién me puede ayudar? Solamente tiene que descargar las instrucciones para no estarme cambiando yo constantemente de pantalla. Nada más. Un voluntario o voluntaria. Bueno, parece que no hay voluntarios. Por favor, descargue el taller de la sesión 1.1. Las instrucciones necesitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Brito les saluda. A ver, las instrucciones dicen del 1.1, ¿verdad? Sí, Adrianita Brito, ¿verdad? Sí, sí, dice A, en la columna I, Ya, obtener resultados. deme un minutito para compartir la pantalla del taller, ¿ya? Ya. Por aquí lo tenía descargado. Ya. Voy a compartir la pantalla.
Por favor, confirme que se visualice el taller, el archivo en Excel. Sí, 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 visualizo. Ya, muy bien. Ya, ahora sí, por favor. Dice, en el documento archivo Sí, taller 1.1, realizar lo siguiente. A, en la columna I, obtener los datos de la columna, entre comillas, y de punto del pedido, cuyos guiones sean reemplazados por asteriscos a través de una función. Ya, muy bien. Lo que nos dice aquí que utilice la función sustituir, está también el nombre, entonces pongo igual, sustituir. Cuando yo trabajo con una función, automáticamente Excel me va a dar la sintaxis de la función y me va a explicar para qué sirve cada una de las funciones. Mire, sustituir dice, reemplaza el texto existente con un texto nuevo en una cadena. Si yo hago sustituir, automáticamente me da la sintaxis de la función. Abre paréntesis, dice el texto original, texto nuevo. Entonces, sigamos lo que dice aquí. El texto, sí, punto y coma. El texto original, pongo entre comillas, el texto original, sí, punto y coma, y pongo entre comillas el texto al cual quiero sustituir. Cierro paréntesis, y miren, he sustituido el guión medio por un slash, pero así también yo podría, en vez de poner un guión, un asterisco, podría poner un slash, perdón. Sí, miren, y puedo sustituir. En el taller lo que pedía es que sustituya el guión medio por un carácter. ¿Esto para qué me va a servir? Cuando yo tengo algunos elementos que cumplen un patrón y yo quiero que no, ese patrón no esté dentro de mi elemento, yo lo puedo cambiar por otro elemento, ¿sí? Una vez que tengo este valor, simplemente, ¿qué es lo que hago? Pongo el mouse en la última parte y hago doble clic y automáticamente copio la fórmula, ¿sí? Miren, aquí está haciendo referencia a la G2. Si hago clic aquí, hace referencia a la G3. Si hago clic por acá, hace referencia a la G13. Sí, a esta fórmula que le cambió, que posteriormente veremos, se le conoce como una referencia relativa, porque va cambiando. Luego veremos lo que es la referencia absoluta, ¿de acuerdo? Muy bien. Adrianita, siguiente punto. A ver, dice B, en la columna J, obtener el largo de los datos de la columna, nombre del producto, entre Ya. comillas. Entonces lo que dice es que obtenga los caracteres que tiene nombre del producto, aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner igual, largo, y pongo esto de aquí. Cierro paréntesis. Es una función muy simple, muy sencillita, pero que posteriormente nos va a servir. Mire, ¿qué es lo que hace? Cuenta el número de caracteres de toda la cadena de texto. Aquí dice 66. Hay que considerar que Excel a cada espacio en blanco lo considera como un carácter. Miren, voy a borrar aquí este espacio. ¿Y qué va a pasar con la función 65? ¿Sí ven? Entonces eso quiere decir que cada espacio está considerado como un carácter. Le voy a dar un espacio, le voy a dar otro espacio. Y miren, 67, porque di dos espacios. ¿De acuerdo? Muy bien, muy sencillo. Siguiente. Ya. Sí, en la columna K, extraer los números de cada celda de la columna, entre comillas, y de punto del cliente, cuyo dato largo de la columna J tenga un valor mayor a 50. Ya. Dice que si este largo es mayor a 50, extraiga que El ID del cliente. los Los números números
cada celda de la columna ID del cliente. Ya. Extraiga los números de aquí, siempre y cuando cumpla una condición. Entonces vamos a trabajar parcialmente. Voy a trabajar con la función extraer. Igual, extrae, sí. ¿Qué? El texto. Busco el texto. Punto y coma, desde una posición inicial. Mire, que yo quiero los números y toda esta columna está cumpliendo un patrón. Cuenta, la R un carácter, H un guión bajo, es 1, 2, 3 y un espacio, 4. Lo mismo hacia abajo, entonces, desde la posición inicial que sería 4, punto y coma. Y el número de caracteres, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 y está cumpliendo un patrón. Y le va a poner 5. Cierro. Y miren, Franklin, ayúdeme con el micrófono, por favor, está activado. 19.495. Sí. ¿Qué es lo que se obtiene? Denme un minutito, voy a silenciarles a todos para que me puedan escuchar. Ya. Entonces, miren, lo que hice es de extraer, ¿sí?, los valores numéricos del texto que yo tenía ahí, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer es considerar la condición. Digo, si que este valor, si este valor es mayor a 50, porque esa me dice la condición. Si ese valor es mayor a 50, haga esto, trabaje con la función extrae. Caso contrario, o le puede dejar el mismo valor o le puede dejar un espacio en blanco. Para mi caso le va a dejar un espacio en blanco, mire. Sí, y solamente los elementos que cumplen con la condición está obteniendo el valor. Lo demás son espacios en blanco. Pero mire, ¿qué pasa? Solamente voy a hacer aquí un ejemplo. Aquí voy a poner en la P un nombre. Y en la Q2 voy a poner una cantidad. Ya. Pregunto, ¿hacia dónde se alinea este nombre? ¿Hacia dónde se alineó ese nombre? Ahí sí puede activar el micrófono. Hacia la izquierda, dice. Muy bien, pusieron en el chat. ¿Y esta cantidad numérica, hacia dónde se alineó? Hacia la derecha. Eso quiere decir que este valor es un texto y este valor es un número. Aquí, es, ¿cómo lo considera el Excel? ¿Como texto o como número? Exacto, le considera como texto. Y entonces aparece otra función que yo le puedo poner aquí, valor. Mire, y ya se alineó hacia el otro lado. Mire, ay, perdón. Sí, ya. Entonces no le pongamos ahí, pongámosle acá donde obtiene el valor. Valor. Mire que yo puedo utilizar varias funciones siempre y cuando cumpla con con la sintaxis de cada una de las mismas. ¿Por qué me parece esta función valor? Pregunto.
¿Por qué me parece esta función valor ahí? A ver, déjenme ver en el chat, ahora ya no activan el micrófono. ¿Sí pueden activar el micrófono o se bloqueó? Escucho porque No le entendí muy bien, está como con una interferencia adrénica. Miren, bueno, les explico. Si usted se da cuenta, aquí está obteniendo un valor numérico porque cumple una condición, pero aquí no está cumpliendo esa condición, ¿verdad? Entonces, al no cumplir esa condición, si yo le quito esto de aquí, ¿qué debería salirme? Dice, vamos a ver. Ay, es que aquí le he dejado valor otra vez. Aquí ya no va valor. Va aquí. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Por qué me salía la función valor aquí? El error valor. Porque estaba considerando una condición. Solamente si cumplía esta condición, hacía esto. Caso contrario, no sabía qué hacer. Cuando ya le incorporo esta función valor solamente en el texto donde estoy extrayendo, los valores numéricos lo va a transformar a eso a numérico. Lo demás no cumple condición, por lo tanto queda un espacio en blanco porque eso es lo que yo le puse aquí. Si usted le pone aquí, no funciona, por ejemplo, ¿sí? Y copia la fórmula, mire, todo le saldrá el mensaje que usted está poniendo, ¿de acuerdo? Función izquierda, Adriana, por favor. perdón, me disculpe. ¿Aló? Sí, sí, Estoy con interferencia. sí, ¿Me escuchan? tengo una interferencia media, Sí, yo distor- también no lo escucho. Ah. distorsiona mucho. Gracias, Adriana, por su ayuda, sí. Bueno, vamos a ver. En izquierda, lo que dice es obtenga, déjenme ver la instrucción, o alguien que me pueda ayudar. Muchas gracias, Adrianita, pero tenemos una interferencia que no nos deja Columna escuchar muy L. bien. Jorge, en la columna L, ¿Ya? obtener de la columna ID del cliente los primeros dos códigos, utilice la función izquierda. Ya. ID del cliente. Entonces, ahora buscamos ID del cliente y lo que queremos es solamente los códigos de ahí, ¿verdad? Entonces, muy sencillo, pongo igual, izquierda, ¿y de qué? De este valor, punto y El ID, coma, ¿sí? Y el número de caracteres, ¿cuántos son? Dos, correcto. 2. Correcto. Y miren que se obtienen los dos códigos, ¿verdad? Similar proceso, pero desde el otro lado, en cambio, la función derecha. Derecha, y este me dice que obtenga ¿de dónde? de la columna M, tener, en la columna M, obtener de la columna ID del pedido. Los Ya, 4 últimos dígitos, utilice la función derecha. los 4 últimos dígitos, 4, función derecha, y listo, mira. Muy sencillo. Esto es lo que usted tenía que presentar en el primer taller. Ya tienen su calificación. He visto que la gran mayoría de las personas lo pude hacer, salvo algunos errores que son superables y que tienen que tener en cuenta. Voy a insertar aquí dos columnas. Insertar dos columnas. Y quiero obtener el primer nombre del cliente. El primer nombre del cliente. ¿Cómo lo podría hacer?
Estimado Jorge, está silenciado su micrófono. Gracias. Decía, con la función izquierda yo podría hacer, izquierda voy a repetir porque estaba silenciado. Texto, punto y coma, y pondría 5. Y en este momento puedo obtener el primer nombre, el segundo nombre ya no, el tercero sí, y los nombres más pequeños de 5 caracteres sí lo podría hacer. Yo podría trabajar, decía, con la función izquierda, con la función encontrar, con la función largo y podría obtener el nombre. Pero a partir de la versión 2013 en adelante, Excel nos permite hacer lo siguiente. Voy a digitar tal y como está el primer nombre, Rick. Doy un Enter y digito tal y como está el segundo nombre. Y mire que automáticamente el buffer se carga, doy un Enter y automáticamente pude separar el primer nombre. Sí. Caso similar, hago con el apellido. Digito exactamente como está. Cansen. Doy un Enter. Reader. Y pude separar los nombres y los apellidos. Sí. Y usted dirá, ¿solo sirve para nombres y apellidos? No. Sirve para cualquier estructura que tenga una cadena de caracteres, un texto. Sí. Similar proceso podría hacerlo con el código que pedía. RH, JR, y mire, pude obtener los 2 primeros dígitos. ¿Sí? Sin necesidad de una por. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Dejo de compartir. Y eso es lo que usted tenía que presentar en el primer taller. Como usted ve, muy sencillito, no había muchas complicaciones. El material, los textos estuvieron ahí, los videos para que usted pueda guiarse. Preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, maestro, una pregunta. Nosotros, le estoy hablando desde el EMAPS. Acá en grupo estamos haciendo el curso, los compañeros del área en la que nos inscribimos, pero no escuchamos las instrucciones de la tarea que tenemos que hacer. No sé si nos las puede repetir. Ya, en este momento las tareas ya están desarrolladas. Estamos haciendo un proceso de retroalimentación. Este taller que acabamos de desarrollar, ustedes ya lo subieron en la sesión 1.1. Sí, vamos a desarrollar las tareas que ustedes vinieron haciendo hasta el módulo 2. Eso es lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que usted ya generó este tipo de procesos y estamos generando una retroalimentación. Por eso, si tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a las fórmulas, estamos aquí para todos apoyarnos y ver cómo podemos solucionar. ¿Sí? Ya, no sé si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok. Bien, vamos con la tarea siguiente. 1.2, taller, sesión 1.2. Que era más fácil todavía. Permítame compartir la pantalla. Por favor, confirme que se visualice el taller de Excel. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, miren, redondear más, muy simple, igual, redondear punto más, ¿de qué? Del valor de ventas. Dice número de decimales. Como decía, sin decimales, simplemente usted tendría que ponerle aquí 0 y pare de sufrir. Y copiaba la fórmula. Redondear menos,
igual, redondear menos, ¿sí? ¿De qué? Del valor de ventas, punto y coma, con 0 decimales. Y lo mismo. Uy. Y copio la fórmula. Ya. No estoy explicando el texto porque eso lo tiene usted en la plataforma, por eso lo estamos haciendo directamente en la práctica, ¿no es cierto? El valor decía que extraiga el código, el número de la función ID del cliente y lo transforme en valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual, extrae, ya hicimos en el primer taller, extrae este valor, punto y coma, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la posición 4,5. exacto, que ya lo hicimos en el taller anterior. ¿Sí? Pero decía que esto lo transforme a un valor numérico. Entonces aquí simplemente lo voy a poner valor, la función valor. Y mire, se transformó a un valor numérico. Muy bien. Simple, ¿verdad? Luego me decía un mensaje, concatene, varios textos, sí, que decía, ¿alguien me dice cómo decía el mensaje? El ejemplo del mensaje. Rich Hansen, residente en la ciudad de New York, tiene un valor de ventas de 2.309.65. Ese de lo que Bien. Adrianita, ¿hay alguna distorsión en su conexión? Suena ahora, medio, oh, ahora lo escuchaba bien yo. Ajá. suena distorsionado. Bueno, entonces vamos a ver el mensaje, ¿no es cierto? Dice que el cliente, ¿sí? De la ciudad de, tiene un valor de ventas de, tomaba eso de aquí. Entonces hay dos formas para unir. La función concatenar, igual concatenar, sí. El cliente, nombre del cliente, punto y coma. Pongo aquí, entre comillas. Y decía residente, creo que decía residente de la ciudad de, cierro comillas, aquí le voy a dar un espacio para que no quede unido. Punto y coma, sí, punto y coma, de la ciudad de, aquí está la ciudad, de Nueva York, punto y coma. Tiene un valor de ventas de punto y coma, y aquí toma el valor. Ya. Cierro. Y miren, pero aquí había que cumplir una condición, ¿no? ¿Verdad? Decía, si el residuo del valor de ventas, este de aquí, dividido para 5 es igual a 0, ponga el mensaje. Caso contrario, deje un espacio en blanco. Mire, si yo copio todo esto, en todo va a poner mensaje, ¿verdad? Pero como tiene que cumplir una condición, muchas personas hicieron las condiciones en otras columnas. No está mal, pero lo importante es que tratemos de hacer en una sola columna, ¿no es cierto? Entonces, miren, sí saben cuál es el residuo, ¿verdad? El residuo, voy a poner aquí un ejemplo, 4 dividido para 2, ¿a qué sería igual? A 2, y me sobra ¿cuánto? 0. Este sería el residuo. Si digo 5 dividido para 2, ¿a qué sería? En números enteros. A 2 y me sobra 1. Este sería el residuo. Entonces dice, si este residuo es igual a 0, ponga el mensaje. Caso contrario, deje un espacio en blanco.
Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner una función, una condición. Sí. ¿Sí qué? Si la función residuo ¿de qué? Del valor de ventas, que debe ser este valor entero, sí, dividido para 5, porque eso es lo que está pidiendo la condición, es igual a 0, punto y coma, póngale todo esto. Caso contrario, déjele un espacio en blanco. ¿Sí? Usted dirá, no pasó nada, pero copia la fórmula y mire, que solamente el valor que cumple esta condición, si es un valor que termina en 0 dividido para 5, el residuo siempre va a ser 0. ¿Sí? O múltiplos de 5. Miren. ¿Sí? Ahora, decía, hay otra forma de concatenar. También se puede concatenar con la función o con el símbolo ampersand. Entonces, ¿usted qué va a decir? Igual, voy a hacer lo mismo. El cliente, punto y coma. Perdón, no es punto y coma, aquí es y, entre comillas, residente de la ciudad de, cierro comillas, y la ciudad y residente de la ciudad y, entre comillas, siempre que usted pone un mensaje, pone entre comillas, tiene un valor de ventas de y pongo el valor de ventas, que es este. Y le doy un enter. Y mire que es exactamente, déjenme quitarlo este aquí. Es exactamente el mismo mensaje. ¿Se da cuenta? Obviamente tendría que ponerle el espacito aquí para que no se mezcle. Si copio todo, copio hacia abajo, todos van a tener el mensaje, porque aquí no estoy con la condición del residuo. Sí, lo que quiero indicarles es que tiene dos formas para unir los textos, para concatenar. La función concatenar o con el símbolo ampersand. ¿De acuerdo? Y esto es lo que usted tenía que presentar en el segundo taller. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Compañeras, compañeros. Ya. Si se corta el enlace, nos volvemos a conectar, por favor. Hasta aquí todo claro. Muy bien. Ya. Bien, eso era lo que trabajábamos en el módulo 1, en sus respectivas sesiones, obviamente con las fórmulas respectivas. Cristian Sánchez. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Cristian Sánchez, sí. Le escuchamos, Cristian, si desea hacer alguna pregunta. ¿No? Ya. Pasemos al módulo 2. En el módulo 2, permítame compartir la pantalla. Módulo 2. Sesión 2.1, por favor descargue el archivo. Sí. Bueno, antes de que descargue el archivo, aquí usted tiene, les dejé un archivo resuelto, que es prácticamente el taller que usted tiene que subir. Pero no quiere decir que usted coja ese taller y lo suba. Ese taller lo que le va a servir es para ver las fórmulas o para identificar las fórmulas que usted posiblemente podía haber utilizado. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir el taller 2.1. Profesor, Sí.
Tengo una duda sobre ese taller. Estoy viendo que las instrucciones que están subidas en la página principal son diferentes a las que están al momento de subirlo, donde dice subir tarea. Respecto a la fecha que sale, me parece que dice 2 de enero del 2019 y en las instrucciones dice 2021. A ver. En algún ítem. Sí, a lo que usted abre ahí, Ya lo veo. Dentro del taller, se refiere. a lo que abre ahí donde dice subir taller M2 sesión 2T.